Página 41. La trigonometría es la parte de la matemática que se encarga de estudiar y medir los triángulos, las relaciones entre sus ángulos y lados y sus funciones. Las razones trigonométricas básicas son tres: seno, coseno y tangente. Página 42. Encuentra en un triángulo rectángulo ABC sus valores cuando se toma un ángulo de referencia. Para este punto ya tenemos que saber identificar, según el ángulo que nos den, cuál va a ser nuestro cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa. En este primer ejemplo nos dan este ángulo, no importa que no tenga medida, lo llamaron ángulo A. Los ángulos normalmente los van a nombrar con mayúsculas, así que ubicándonos aquí con este ángulo, vamos a ver que nuestro cateto opuesto vale 10 porque es el que está aquí enfrente, al lado opuesto. El cateto adyacente es el que está junto a mi ángulo de referencia, en este caso es este que vale 13, y la hipotenusa es esta de 16.4. Es la parte más larga, la parte que va inclinada. Y como tip para guiarnos, podemos buscar la parte donde se hace una esquina completamente recta, la cual aquí la vemos. Esta y esta línea son completamente rectas. Aquí siempre va a estar nuestro ángulo de 90 grados. Y la línea que está frente a este ángulo, en este caso esta línea de 16.4, esa va a ser la hipotenusa. Por si batallan para ubicarse con saber cuál es la hipotenusa, cuáles son los catetos, ¿ok? Veamos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos este ángulo A de referencia. Si quieres, primero identificas estos lados que son esquinas completamente rectas. Aquí pones tu ángulo de 90 grados. La línea que está enfrente a este ángulo, esta es la hipotenusa. Por lo pronto ya sabes que esta es la hipotenusa. Vale 32. Ahora el ángulo opuesto siempre es el que está enfrente a nuestro ángulo de referencia, el cual es este ángulo A. ¿Cuál está enfrente? Este de 20. Cateto opuesto vale 20 para este caso. Y el adyacente es el que está al ladito. Quizá la palabra te lo dice, adyacente, a un lado de. En este caso vale 25. En el siguiente caso tenemos este ángulo B. Nuevamente, si quieres identificar el ángulo recto, aquí lo tienes. La hipotenusa, en este caso, vale 9.11. El cateto opuesto siempre es el que está aquí enfrente a tu ángulo de referencia o en el lado opuesto, lógicamente, ¿verdad? Por eso es cateto opuesto. En este caso vale 7. El cateto adyacente es el que está junto a mi ángulo. En este caso vale 6, es este de aquí. El siguiente caso tenemos también este ángulo B, en el cual nuestro cateto opuesto acá enfrente vale 9. El adyacente que está aquí justo al lado de mi ángulo es este de 6 y la hipotenusa vale 10.81. Siguiente, escribe las razones trigonométricas que establecen las tres relaciones entre los lados de un triángulo rectángulo y su ángulo de referencia. Bueno, aquí tenemos el triángulo identificado con sus partes. Estas tres funciones trigonométricas lo que nos permiten es obtener un valor que nos falte. Por ejemplo, a veces vamos a tener el valor de la hipotenusa y un cateto y vamos a tener un ángulo. Entonces, para diferentes casos se usan estas funciones para obtener un valor que nos falte. Estas razones, seno, coseno y tangente, son las funciones o razones trigonométricas básicas. El seno del ángulo que nos pidan, en este caso se pone como ejemplo el ángulo A. Digamos que están hablando del seno de este ángulo. Esa operación es tomar el cateto opuesto, en este caso a este ángulo, que sería lo que mide este lado, entre la hipotenusa. Sería el valor de aquí entre el valor de acá, de la hipotenusa. Para el coseno, hablando también de este ángulo, sería tomar el cateto adyacente, lo que valga este lado, entre la hipotenusa, lo que valga este lado. Para la tangente, también de este ángulo, es nada más un ejemplo, sería tomar cateto opuesto, el valor de aquí, entre el cateto adyacente. Página 43. Observa los siguientes triángulos y determina sus funciones trigonométricas. Bueno, aquí las funciones que les dejo aquí como ejemplo, yo las voy a poner de manera abreviada. Por ejemplo,
cateto opuesto lo pongo como CO, hipotenusa como H, cateto adyacente como CA. ¿Ok? Para que no se vayan a confundir. Entonces, si me preguntan la función del seno de A, recuerda que la A mayúscula es el ángulo, el cual voy a tomar como referencia. La función trigonométrica, ya si te la sabes, la escribes, si no la consultas y vas a ver que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Los valores de esos datos es cateto opuesto, es este que está acá, serían 10 sobre la hipotenusa, que es esta de 16.4. Vamos a ver el valor de una vez. Solo dividimos 10 entre 16.4 y nos da 0.609. Vamos a tomar nada más 2 o 3 decimales, pero cuando se trabaje ya en ejercicios es recomendable utilizar la mayor cantidad de decimales para que el valor salga lo más cercano o exacto posible. Para el coseno de A, la función es cateto adyacente, que es este valor, entre la hipotenusa, que es este valor. Resolvamos 13 del cateto opuesto entre 16.4 de la hipotenusa, nos da 0.792. Ahí lo vamos a dejar. Para la tangente de A, recuerden, por lo pronto estamos trabajando con este ángulo. Es cateto opuesto de 10 entre cateto adyacente de 13. Veamos cuánto nos da 10 entre 13 es igual a 0.769. Ahora en el siguiente triángulo las funciones siguen siendo las mismas, seno, coseno y tangente. Aquí les dejo las abreviaturas para que las vean. De todos modos, esto es cuestión que se lo aprendan. Para el primero, que es seno, es cateto opuesto de 20 entre la hipotenusa de 32, nos da 0.625. Para el coseno tenemos cateto adyacente de 25 entre hipotenusa de 32, nos da igual a 0.78125. Para la tangente tenemos cateto opuesto de 20 entre cateto adyacente de 25, nos da igual a 0.8. El siguiente triángulo le pusieron seno de A, pero el ángulo es B, no importa, la función es igual. Malo que tuviéramos acá un ángulo A y también con una marca, y sí, pero pues es el único que está. Así que lo importante es que se practique el identificar nada más los lados. Bien, seno de B es cateto opuesto, que es de 7, entre la hipotenusa de 9.11. Nos da 0.768. Para el coseno de B es cateto adyacente de 6 entre la hipotenusa de 9.11. Es igual a 0.658. Para la tangente es cateto opuesto de 7 entre cateto adyacente de 6 es igual a 1.16 infinito. El siguiente triángulo, igual, seno de B. Aquí le pusieron A, pero no importa. El seno es cateto opuesto de 9 entre hipotenusa de 10.81. Es igual a 0.832. El coseno, cateto adyacente de 6 entre hipotenusa de 10.81 nos da 0.555. Yo le puse aquí un 0, era 5 ahí, ¿ok? O lo podemos dejar así, 0.55. La tangente es cateto opuesto de 9 entre cateto adyacente de 6. Nos da 1.5. Página 44. Analiza ellos siguientes problemas y resuélvelos siguiendo los pasos. Bueno, una escalera forma un ángulo con el piso de 75 grados. Es decir que esta sería la escalera, este es el piso y aquí se forman esos 75 grados. Ahí está bastante claro. Ahora nos dicen, si la escalera mide 2 metros, eso vamos a recalcarlo, a dejarlo aquí, de que esta escalera mide 2 metros, ¿verdad? No se nos olvide este dato. Nos preguntan, ¿qué altura alcanza la pared? Es decir, este lado de acá, que es la pared. Y nos preguntan si puedes imaginarte el triángulo. Claro que sí, más o menos así quedaría. Aquí es donde ocupamos una función trigonométrica. Como les dije, nos van a dar a veces algunos datos para encontrar un dato faltante. En este caso, en base a la hipotenusa y a este ángulo, con una función trigonométrica vamos a encontrar esta B. Nos dicen, identificamos la función de acuerdo al ángulo de referencia. Este ángulo yo lo marqué aquí con la letra A. Nos preguntan, ¿qué buscamos? Yo le pongo el valor de B aquí o la altura. Recuerda que los catetos normalmente los llamamos A y B.
y la hipotenusa es la C. Entonces buscamos el valor de B o la altura. Nos preguntan qué función los relaciona. Se refiere a qué función trigonométrica relaciona al ángulo con este lado que viene siendo el cateto opuesto de este ángulo, ¿verdad? Para este momento tú ya tienes que saber identificar todo este rollo de los catetos. Entonces, también la función trigonométrica ya debes de saber que es la del seno. Respondemos que es el seno. Nos preguntan cuánto mide el ángulo. Lo vemos, es 75 grados. Y aquí nos lo dicen también. Nos preguntan cuánto mide el seno del ángulo de 75 grados. Esto lo vamos a saber con la calculadora científica. Aquí hacemos un cambio a calculadora científica. Aparecen más funciones, entre ellas la trigonometría. Vamos a tomar 75, que es lo que vale el ángulo. Vamos a tomar trigonometría y vamos a usar la función de seno. Y ahí nos aparece un valor de 0.96, que es lo que vale ese seno de 75. O también existen unas tablas trigonométricas que venden en las papelerías o en internet, también las puedes descargar, donde vienen los ángulos desde el 1 hasta el 90, si no mal recuerdo, y viene el valor que le corresponde en seno, coseno y tangente. Bueno, tú debes de saber que el seno es igual a cateto opuesto que queremos saber entre la hipotenusa, que la sabemos, son 2 metros de esa escalera. Entonces, lo que debes hacer es despejar el cateto opuesto de esta función. Bueno, para empezar aquí, esto está dividiendo, ¿verdad? No se van a confundir. Pero bueno, lo importante es que tú quieres saber el cateto opuesto, que es esta altura. Despejas ese cateto opuesto enviando esta hipotenusa que divide a multiplicar acá. Entonces te queda esto, el seno de A por la hipotenusa. El seno de A, ya dijimos, es de 0.96 que multiplica a la hipotenusa, que es esta escalera que mide 2 metros. Es 0.96 por 2. Veamos, 0.96 por 2 es igual a 1.92. Yo aquí le puse 1.93 porque tomé más decimales, pero ese sería el valor de este cateto opuesto, que fue lo que despejamos. Aquí ya no lo escribí porque quiero pensar que sabes de qué estoy hablando y que estás siguiendo los pasos del video, ¿ok? Bueno, entonces este valor de B es ese de 1.93 que encontramos gracias a esta función y a los datos que nos dieron. Y luego nos preguntan, ¿cuánto mide la escalera? Esto parece pregunta capciosa, porque ya nos dijeron antes que la escalera mide 2 metros. Entonces quizá la pregunta era cuánto era la altura, lo cual pues ya encontramos aquí. Pero pues un pequeño error ahí que salió del libro. Para el siguiente ejercicio está un poco revuelto. Este no lo voy a hacer porque sí de plano se presta para muchas confusiones y no quiero que vaya a venir gente distraída a decir que por qué el valor, que por qué esto. Vean esto nada más, o sea, con esto tienes para descartarlo. Si insisten, pues no sé, comenten y hacemos un ejemplo, ¿verdad? Con algo inventado de aquí, pero pues no tiene caso realmente. Bueno, dice, una escalera forma un ángulo con el piso de 75 grados, nuevamente. Esta es tu escalera, ¿verdad? Este es el piso. ¿Cuánto dice que forma? 75 grados. Y aquí nos dicen que son 25. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues quién sabe. Luego, si la escalera mide 2 metros, lo ponemos aquí. Son 2 metros, le pongo aquí yo en forma de pregunta. Pues no sabemos, ¿verdad? Por lo pronto es lo que nos dicen. Y nos preguntan acá qué altura alcanza en la pared. Es decir, este valor, ¿verdad? Porque esto es la escalera, esto es el piso. ¿Qué es esto? La altura que alcanza esta escalera en la pared. Y nos lo dan aquí, 1.2. Entonces, ¿para qué me lo preguntas si me lo das acá? Sí, por esa razón es que no lo quiero hacer. Porque ¿cuál valor tomo? ¿75 o 25? ¿Qué busco? ¿Este valor o busco el valor de acá del piso? Entonces, no nos vamos a poner de acuerdo. No sé cuál sea el valor correcto o cuál sea el objetivo. Yo no sé si esto sea un error o si esto sea un error. Así que no me voy a aventurar a dar una respuesta si no tengo esto claro. Bien, por eso invoqué aquí al Genius. Estoy tonto, pa. Mira, no sé escribir. Bueno, nos vemos en un próximo video.